Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluya. Estaba yo trabajando la semana pasada con Aser en Las Palmas, lugar por el cual hay que orar mucho, hermanos, porque es increíble cómo está subiendo el pecado alrededor de nuestras calles. Y yo quiero que tú tomes conciencia, ¿verdad? Porque yo le decía a mi hermana, fíjate cómo ha subido, ¿no? Esta parte este pecado en concreto, cómo cada vez más se ve en las calles. Y desde que dijimos eso es como cuando te compras un coche nuevo, ¿verdad? Que nunca has visto un Ford Fiesta por la calle hasta que te compras el primero y ya ves Ford Fiestas por todos lados, ¿verdad? O las mujeres cuando se quedan embarazadas, no ven una embarazada por la calle, pero como esté embarazada, embarazadas por todos lados, ¿verdad? Entonces cuando comenzamos a estar atentos a las cosas de Dios y comenzamos a estar atentos a este tiempo final y empezamos a ver alrededor el pecado, te vas a dar cuenta de cómo están subiendo algunas de estas cosas. Y yo se lo compartí a mi hermano, ¿verdad? Y lo veíamos y decíamos, madre mía, cuánta necesidad hay. Sobre todo en esa parte, ¿verdad?, de Playa del Inglés y toda esa parte de Maspalomas y todo eso, cómo el pecado se ha asentado de una manera tremenda, ¿no? Y abierta y públicamente y a la calle y sin cohibirse absolutamente de nada. Oía como una entrevista de una última película que habían hecho en España y una de estas que estaban entrevistando dice, no, es que en España todavía estamos muy cohibidos con el tema sexual. Y yo dije, pues no sé a qué país se referirá o a qué España, pero vamos, no pienso, ¿verdad? Que justo, o sea, como que todavía quieren más, como que todavía no hemos llegado a los niveles aceptables, ¿verdad?, de pecado, sino que todavía hay que ir 1 kilómetro o 2 o 3 más allá. Así que, hermanos, vamos a orar, ¿verdad?, en este tiempo por lo que sucede a nuestro alrededor y por las necesidades espirituales que hay a nuestro lado. Y estábamos trabajando allí y tenía que predicar hoy domingo, y estuvimos lunes, martes y miércoles, y la verdad es que no estaba pues pensando, ¿no? Señor, ¿qué podemos compartir para que sea de bendición para los hermanos? Y nada más aterrizar, no, porque venimos con el barco, y nada más pues estar en Tenerife, el Señor me daba esta palabra para compartirla en este día. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Jesús, después de haber estado predicando sobre la fe, después de haber estado predicando sobre la parábola del sembrador y después de haber estado enseñando durante todo un día, me imagino que desde por la mañana hasta la noche, que era en este momento, dice la palabra de Dios que les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Estaban frente al mar de Galilea y estaban en un lado y tenían que ir al lado contrario en el que ellos estaban. Dice que era de noche y que el Señor les dice, bueno, vamos a meternos todos en la barca y vamos a ir hacia el otro lado. Y en medio de ese momento, pues me imagino que Jesús estaría cansado. Como ser humano nunca había experimentado el cansancio porque él era Dios, nunca había dormido. Jesús nunca había descansado en su vida. ¿Por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios, junto con Dios, ¿verdad? Y había existido siempre y nunca había cerrado sus ojos. Pero en este momento, como ser humano, experimentó el cansancio y seguramente que dice, bueno, voy a aprovechar, ¿verdad? Como aprovechamos todos en el Fredolsen o en el Armas, a echarnos en un huequito y a dormirnos para no marearnos. No sé si Jesús se marearía, yo creo que no, ¿verdad? Que no se marearía, pero sí se puso ya a dormir y a descansar y decir, bueno, cuando lleguemos al otro lado, seguramente que le dijo a Pedro, Pedro,
cuando lleguemos al otro lado, tú ya me avisas y ya me voy despertando y me voy levantando. Pero en esto que Jesús estaba durmiendo en medio del barco, estaba en la popa, es decir, estaba en el lado de atrás del barco, dice que se comenzó a levantar un gran viento que golpeaba contra la barca. Y el viento estaba no solamente golpeando, me imagino que las velas, o que estaría golpeando, ¿verdad?, el timón y la forma en la que viajaban, porque los discípulos, muchos de ellos eran experimentados navegantes, porque habían estado pescando durante años en sus vidas, y me imagino que tendría remos también esa barca, pero ahí estaban todos trabajando. Unos estarían remando, otros estarían en el timón, otros estarían con las velas, y a lo mejor otro dirigiendo, ¿verdad? Como vemos en las películas, todo a babor, todo a estribor. Cuidado que viene la ola por estribor, cuidado que viene la ola por babor, vayamos a no sé qué, haciendo cada uno la labor que estaba desarrollando. Amén. Sí, Señor. Y hermanos, como iglesia, Dios nos ha llamado a ir hacia el otro lado. Nos ha llamado a salir de un lugar para ir hacia otro lado. Y en medio de ese camino, el Señor dice, yo estoy en medio de ustedes. Yo estoy dentro de la barca. Yo estoy dentro de la iglesia. Yo estoy en el principio y en el final de todas las cosas. Cuando Dios llama a los hombres a servirle, Dios ya ha estado antes que ellos en ese lugar y estará después de ellos en ese lugar. Cuando Dios llama a Abraham, ya Dios sabía todo lo que iba a acontecer, ya Dios entendía todo lo que iba a suceder, y no solamente lo sabía, sino que se lo revela a Abraham en sueños y le dice las cosas que han de suceder. Para Dios lo que nos ordena ya ha sido hecho. Amén. Amén. Algo que tenemos que entender es que todo lo que está escrito en esta palabra ya ha sido hecho. Nosotros vivimos en el 2016, pero Dios no vive en el 2016, Dios vive en la eternidad. Y la eternidad es algo que no podemos entender hasta que lleguemos a ella. Pero cuando Dios le dice, y cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado, sabía lo que iba a acontecer. Amén. Sabía el viento que se iba a levantar, sabía las situaciones que iban a enfrentar, pero aún así mete a sus discípulos, a 12 hombres, en una barca y les dice, vamos a ir al otro lado. Cada uno, como estaba diciendo, trabajando en lo que estuviese haciendo. Algunos que no tuviesen mucha experiencia, pues a lo mejor estaban achicando agua con un cubo, porque dice la palabra de Dios que se estaba anegando, es decir, que se estaba entrando el agua en la barca y había problemas de que pudiese ser hundida. Otros estaban remando con todas sus fuerzas, intentando llegar, no tenían que llegar. Otros sujetando las velas porque el viento era fuerte. 2 personas seguramente en el timón para llevarlo firme hacia el lugar que Jesús les había dicho que tenían que ir. Y en medio de todo eso, ahí está Jesús durmiendo. Aleluya. Es como los que no se marean en los barcos, ¿verdad? Se pueden dormir aunque haya una tempestad enorme. Los que nos mareamos no podemos, porque no podemos dormirnos. Pero hay personas que se duermen, ¿verdad? Y Jesús estaba dormido. Yo creo que Él se durmió a posta, ¿no? Dijo, bueno, voy a probar a estos discípulos, a ver por dónde me salen estos discípulos. Y en ese momento de dificultad y de ese momento en el que ellos se ven con todo el problema encima de ellos, van corriendo a Jesús y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta de que vamos a morir todos? De que todos vamos a perecer en este momento, de que ya las olas están sobrepasando el barco, las circunstancias están golpeando tan fuerte que vamos a perderlo absolutamente todo. A veces pasa eso en nuestras vidas. A veces, y está sucediendo, ¿verdad? Y pasa en la iglesia cuando Satanás se levanta y golpea fuertemente la iglesia de Cristo. Y golpea fuertemente la vida de una persona que quiere servir a Dios. Siempre que Dios te diga, pasa al otro lado, haz algo que los demás no hacen, comienza a hacer algo que hasta ahora no has hecho, se levantarán los vientos en contra tuya. Se levantarán las tempestades en contra tuya. No vas a tener más problemas que cuando decidas comenzar a vivir para Cristo. Cuando tú decidas servir a Dios, cuando tú decidas poner tu vida en las manos del Maestro y decirle, Señor, tengo que hacer algo en la iglesia, tengo que hacer algo en esta sociedad, tengo que dejar huella en esta generación, tengo que trabajar para ti, entonces es cuando más se van a levantar las olas contra tu vida. Se vendrán enfermedades,
vendrán dificultades económicas, vendrán problemas emocionales, vendrán problemas espirituales, vendrán problemas familiares, pero se levantarán contra ti todos los que no quieren que llegues al otro lado. El mar es un simbolismo en la palabra de Dios de la maldad. Los mares, en las profundidades de los mares, dice la palabra de Dios que es donde habitan los espíritus inmundos y Satanás. Vamos a leer en Isaías capítulo 27, versículo 1. Isaías 27, 1. Cuando tú estás en el mar de noche da miedo, ¿verdad? ¿Cuántos han bañado en la playa de noche? Da miedo. Y no me digan que no, porque da miedo. Da miedo. Tú ves eso, tú miras hacia allá y no ves nada. Es completamente oscuro. Y tú dices, madre mía, lo que tiene que haber ahí dentro, ¿verdad? Siempre pensamos en la película de Tiburón, de Spielberg. Dice la palabra de Dios en Isaías 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Amén. Así te encuentras que en el mar los antiguos filisteos tenían a Dagón. Dagón era uno de los dioses de los mares, que eran mitad hombre y mitad pez. Luego también tenemos a... ¿cómo se llama el dios griego de los mares? Neptuno, ¿verdad? A los que el Atlético de Madrid pues van todos a Neptuno allí cuando ganan los títulos. Y todos estos dioses que salen de los mares, dice la palabra de Dios que en los mares se levantan las hostilidades. Y el mar en la palabra de Dios es un lugar de confrontamiento espiritual, es un lugar de profundidades, de abismos que hay abismos dentro de los mares de kilómetros y kilómetros y kilómetros hacia abajo, que el ser humano no ha llegado allí, que no se sabe lo que existe ahí abajo. Cuanto más abajo se meten las cámaras y los submarinos, los bichos cada vez son más feos. No sé si has visto tú en National Geographic, los bichos que habitan en las profundidades. Son feos. Y ciegos y no ven, y son cosas horribles, ¿verdad? Que si te lo ponen parecen monstruos, y es como que cuanto más abajo de la tierra, más monstruos hay. Y en medio de todo ese mar, allí estaban los discípulos trabajando. Y hermanos, estamos en el 2016 trabajando en las cosas de Dios, porque Dios nos ha dicho que vayamos hacia el otro lado, que caminemos hacia otra cosa diferente, y Satanás no quiere que tú llegues al otro lado. Satanás quiere dos cosas. Una, que te quedes en tierra. Amén. Bueno, el Señor se fue en la barca, nosotros nos quedamos aquí, porque tenemos nuestra casa, porque tenemos nuestro negocio, porque tenemos nuestros trabajos, porque tenemos un montón de cosas, no tenemos tiempo para seguir al Maestro, nosotros hasta aquí estamos bien, que era la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se quedaron al otro lado, no se metieron en las barcas. Dice que solamente algunas barcas siguieron a Jesús. No todos siguen a Jesús como Jesús quiere, porque la mayoría de las personas deciden quedarse en tierra firme. Es más seguro, ¿verdad? Es más seguro, o aparentemente más seguro, tenerlo todo bajo nuestro control, tenerlo todo bajo sujeto, ¿verdad?, de nuestros pensamientos. Ahora hago esto, ahora hago lo otro, todo está decidido, todo está esquematizado en nuestras vidas, sabemos hacia dónde vamos, lo que va a suceder, y no vamos a poner en peligro nuestro futuro. No vamos a poner en peligro nuestras vidas, no vamos a poner en peligro nuestros sueños, porque aquí en tierra firme estamos bien. Y eso es una de las cosas que Satanás quiere. O bien que te quedes en tierra firme, o bien que una vez que estés en medio del barco y veas el oleaje, te dé miedo y te vuelvas para atrás. Porque los discípulos podían haber dicho, bueno, el Maestro está dormido, volvámonos hacia atrás, y cuando amaine entonces la tempestad, entonces nosotros podremos salir al día siguiente. Hermanos, las tempestades se levantan porque hay oposiciones de Satanás. Porque hay oposición para lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer. Y se levantan en contra de lo que tú tienes que hacer, del lugar hacia el cual tú tienes que ir. Y Dios nos está diciendo, tienen que pasar al otro lado,
tienen que ir al otro lado y nosotros tenemos que ponernos en las manos de Jesús. Amén. Y decirle, Señor, tú has dado el llamamiento, Señor, tú has dado la visión, Señor, tú has dado el momento y el lugar, nosotros tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Amén. Porque nosotros tenemos que llegar al otro lado. ¿Por qué era importante llegar al otro lado? ¿Por qué era tan importante llegar al lado contrario de la orilla? Vamos a seguir leyendo en Marcos capítulo 5. El siguiente versículo del cual hemos leído. Marcos 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Amén. Y nadie podía dominarlo. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. El motivo por el cual había que ir al otro lado, hermanos, era porque había una región atormentada por demonios. Cuando Dios te llama a hacer su obra, siempre nos ha llamado a liberar a las personas, a liberar a las personas. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Y a dar libertad a los que están presos en las cárceles. Hermanos, Dios nos ha llamado a que pasemos al otro lado para que liberemos esta tierra de los espíritus que atormentan a sus habitantes. Se levanta la batalla espiritual que se levanta en medio del mar, porque Satanás no quiere que Jesús llegue al otro lado. No quiere que Jesús llegue al otro lado porque sabe que en el otro lado está dominando toda una región con más de 2000 demonios. Toda una legión de demonios, y una legión, estamos hablando de más de 7000 soldados, son los que estaban metidos dentro de este ser humano. No solamente era uno, sino que eran 2 endemoniados, como vemos en el libro de Mateo, pero aquí nos centramos solamente en el cual nos está hablando Marcos. Pero eran más de 7000 demonios que estaban atormentando toda una región durante años. Hermanos, Satanás está atormentando a nuestras generaciones. Nos encontramos con familias que están siendo atormentadas.
con jóvenes que están siendo atormentados, con personas que están siendo atormentadas y necesita una iglesia que sea capaz de pagar el precio, ir al otro lado y liberar esa nación. Amén. Y liberar esa región. En ese lugar había un hombre fuerte. En ese lugar estaba este hombre que lo ataban con cadenas, le ponían grillos, le ponían todo y las partían. Porque los demonios tenían poder sobre él. Y era un hombre sobrenatural en el poder de los demonios. Era un hombre con un poder extraordinario. Imagínate esas noches cuando este hombre salía por los sepulcros y salía por las montañas y salía por las aldeas gritando y aullando y haciendo todas estas cosas, ¿verdad? El miedo y el temor que no habría en medio de esa generación, de esa sociedad. Y así está el mundo, hermanos, siendo atormentado por Satanás. El mundo está siendo atormentado por millares de millones de demonios. Y la iglesia de Cristo ha sido llamada a liberar a esas personas. Tú has sido llamado a liberar a esas personas. Tú has sido llamado a traer libertad a los cautivos. Nosotros hemos sido llamados para traer libertad a esta región en Tenerife, hermanos. Y necesitamos ponernos delante de Dios y decirle: Señor, no importan las fuerzas de maldad que se levanten contra nosotros, no importan las olas que golpeen contra la barca, en el otro lugar, en el otra orilla, en el otro estado, ¿verdad? Está una persona, unos demonios que están atormentando a toda una nación entera. Era importante llegar al otro lado, hermanos, porque allí estaba el endemoniado gadareno. Porque allí estaba una región sufriendo y estaba una región, ¿verdad?, en miedos y en temores por causa de Satanás. Y hay varias cosas que me llaman la atención en estos versículos. En el versículo 10 dice la palabra de Dios: les rogaba mucho los demonios que no los enviase fuera de esa región. Qué llamativo, amén. Cómo los demonios no quieren irse de la región que ellos tienen autoridad. Los demonios no quieren irse de tu familia. Los demonios no quieren irse de Maspalomas, ni de Playa del Inglés, ni del Puerto de la Cruz, ni de los cristianos, ni de las Américas. No pueden, no quieren. ¿Por qué? Porque allí pueden habitar tranquilos. Porque allí tienen cuerpos en los cuales habitar y producir el miedo, el temor y el terror que pueden producir en la sociedad. Satanás no quiere salir del lugar de gobierno en el que él está. Estos demonios le dijeron: no nos envíes, ¿verdad?, fuera de esta región. En otro pasaje dice la palabra de Dios, dice: no nos envíes al abismo. Es decir, no nos dejes sin cuerpos en los cuales habitar. Porque ¿sabes cuál es el tormento de los demonios? No tener un cuerpo que habitar. Ese es el tormento de los demonios. Y ellos necesitan a los seres humanos, necesitan a los animales para poder sobrevivir y para poder estar tranquilos. Y por eso toda una región, dice la palabra de Dios, que estaba bajo el poder de Satanás, bajo el poder de este hombre, bajo la influencia de estos demonios que estaban golpeando esta sociedad, que estaban golpeando las familias, que estaban golpeando, ¿verdad?, todo lo que estaba allí, y tenían que convivir con ese miedo, tenían que convivir con ese temor, tenían que convivir con esos gritos, tenían que convivir con esos aullidos, porque nadie había liberado esa región. Pero Jesús pone su pie, ¿verdad?, allí en tierra de los Gadarenos. Y en el momento que pone su pie, le sale al encuentro a este hombre. Satanás ve de lejos a los hijos de Dios. Aleluya. Amén. Él conoce los que tienen autoridad. Satanás sabe los cristianos que tienen autoridad. Satanás conoce a aquellos cristianos que no están jugando a ser cristianos, sino que se han comprometido de verdad con las cosas de Dios. Los cristianos, ¿verdad?, que han dejado su comodidad, que han dejado, como dejaron los discípulos, a su padre, a su madre, sus negocios, todo lo que ellos tenían lo habían abandonado para seguir a Cristo. Y Satanás conocía y conoce a aquellos que tienen autoridad para echarlos fuera. Por eso va a molestarles. Por eso va a donde están ellos y les dice: sabemos que de aquí tenemos que salir, pero no nos dejes fuera de esta región. ¿Por qué Dios no lo echó fuera de esa región? Porque esa región no quería ser liberada. Cristo no iba a dejar a esos demonios en esa región
si hubiese encontrado la necesidad en medio de ellos de querer ser liberados. Hermanos, hay personas que no quieren ser libres. Hay personas que aman el pecado. Hay cristianos que aman la doble vida que viven. Hay personas que se sienten cómodos viviendo parte del cristianismo y parte del pecado. Hay personas que se sienten cómodos porque Satanás les engaña o bien con las riquezas o bien con los placeres. ¿Por qué no querían a Jesús en esa región? Porque habían perdido el negocio de los cerdos. Porque habían perdido a 2000 cerdos. Los cerdos se podían reproducir, hermanos. Puedes comprar un cerdo y una cerda y volver a tener 2000 cerdos otra vez. Pero lo que nunca podrás comprar es la libertad de tu alma. Solamente hay una oportunidad en la vida, hermanos. Cuando Jesús se aparece en medio nuestro, cuando tenemos la capacidad de abrazarnos a Él y de que Cristo pueda liberar nuestras vidas, pueda liberar nuestras familias de la enfermedad, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, ¿verdad? Del temor, del miedo. Solo hay una oportunidad. Y estas personas no aprovecharon la oportunidad que Cristo les estaba brindando. En el versículo 17 dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No te queremos aquí, Jesús. Hay personas que no quieren a Jesús en sus vidas. Hay personas que no quieren a Dios en sus vidas, que quieren todavía revolcarse más en su pecado, que quieren todavía gozar algo más del pecado sobre sus vidas. Pero entonces, hermanos, vayamos a aquellos que sí quieren ser libres, como este endemoniado gadareno. Este hombre quería ser libre. Y dice la palabra de Dios que estos demonios salieron de su vida y se metieron en los 2000 cerdos. Los cerdos se ahogaron, pero los demonios no se ahogaron. No se ahogaron los demonios, porque un demonio no se puede ahogar. Un demonio es eterno, como el espíritu del ser humano. ¿Qué hicieron los cerdos? Se ahogaron y los demonios salieron de los cerdos. ¿Y a dónde irían? Otra vez a la misma región. Amén. Y dice la palabra de Dios, como ya vimos hace un tiempo, ven aquello liberado y no encuentran la presencia de Dios, y no encuentran el Espíritu de Dios, y no encuentran la santidad de Dios, llaman a 7 peores que ellos y vuelven a tomar autoridad en el lugar que les ha sido quitado. Hermanos, necesitamos clamar sobre esta generación y sobre esta sociedad para que el Señor ponga en nuestros caminos a aquellos que quieren ser libres. Amén. Aquellos que están deseando ser libres. Yo no sé cuántas personas esta noche han orado a Dios. Yo no sé cuántos jóvenes han orado a Dios en esta noche, o cuántas mujeres o cuántos hombres han orado, han gritado en sus camas esta noche diciéndole: Señor, necesito encontrarte. Señor, necesito que me ayudes. No sé de qué manera, ¿verdad? Porque las personas nos acercamos a Dios en nuestro conocimiento. No sé a través de cómo ni de qué manera, pero hay miles de personas que esta noche seguramente han clamado a Dios diciendo: Señor, necesito una solución. Necesito encontrarme contigo, necesito que me ayudes. ¿Y a quién tiene el Señor en la tierra para enviar? A sus hijos. Amén. Los ángeles no van a venir a predicar el Evangelio. Los ángeles dicen que están anhelando y deseando predicar el Evangelio, pero no les ha sido dada esa gracia de predicar el Evangelio. ¿A quién se le ha dado esa gracia, hermanos? A los que hemos sido salvos. A los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nos ha sido encomendado, hermanos, predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Predicar el Evangelio a los hombres y a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los mayores que nos rodean alrededor nuestro. Necesitamos encontrarnos con Cristo para que Cristo dé sentido a nuestra vida y nos dé ese llamado para servirle en sus caminos. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo podemos liberar una generación como esta? Vamos a ir a Mateo capítulo 17 ya para terminar. Aleluya. Mateo capítulo 17. Vamos a leer el versículo 21, es cuando Jesús sana a un muchacho lunático, no vamos a leerlo. Pero dice la palabra de Dios que sus discípulos no pudieron echar fuera el espíritu inmundo.
que estaba sobre este muchacho. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hermanos, es una pregunta, ¿verdad? Me imagino que los discípulos habían estado con Jesús, habían experimentado, ¿verdad? El Señor les había enseñado, ellos habían comido con Él, habían dormido con Él, y les viene este padre con este muchacho endemoniado y no pudieron echar fuera el demonio. Si tu vecina, tu vecino, llamase a tu puerta y te dijera, menganito, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, ven a mi casa, porque tengo un hijo endemoniado. ¿Amén? ¿Echarías fuera ese demonio? Porque hemos sido llamados a liberar, hermanos. Hemos sido llamados a liberar a una generación entera. Y los discípulos no pudieron. Y ellos preguntan al Señor, Señor, ¿por qué no hemos podido echar fuera este demonio? Y el Señor le da la respuesta en el versículo 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, y sigue añadiendo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué la Iglesia no es capaz de liberar a la nación? Por su falta de fe, por su falta de oración, por su falta de ayuno. Amén. Estas tres claves son necesarias para hacer la obra de Dios. Hoy es día de ayuno. Amén. No vamos a preguntar cuántos están de ayuno, pero es día de ayuno. Y el día de ayuno es un día en el cual, hermanos, nos paramos. Tú puedes ayunar comes el sábado y vuelves a comer el domingo, 24 horas. O puedes cenar el sábado y luego cenar el domingo, 24 horas. Lo hagas como lo hagas, o de desayuno a desayuno, da igual cómo lo hagas, pero es un día en el que te guardas, ¿verdad?, para estar en la presencia de Dios. No es para ver la televisión, no es para oír el fútbol, es para estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos liberar una generación. Y necesitamos cristianos, hermanos, comprometidos con la fe, con la oración y con el ayuno. Amén. Nos gusta poco orar, es verdad. Nos gusta poco ayunar, más todavía. Pero necesitamos los tres ingredientes para traer libertad a nuestra generación. ¿Quién liberará esta tierra, hermanos? El que esté dispuesto a pagar el precio de la fe, el precio de la oración, el precio del ayuno. No es el que grite más, no es el que mejor predique, no es el que mejor cante, no es el que tenga la iglesia más bonita, no es el que sea mejor orador, no es el que más chistes cuente, el que más anécdotas cuente, no es el que haga más ameno el culto, es la persona que esté en la fe, en la oración y en el ayuno. Amén. Y esa es la diferencia que podemos hacer en medio de nuestra generación. ¿Cómo podemos echar fuera este demonio? Por la fe, por la oración y por el ayuno. Amén. Sin esos tres ingredientes no podemos enfrentarnos a Satanás. Sin esos tres ingredientes no podemos traer fruto delante de Dios. Sin estos tres ingredientes no podemos alcanzar a nuestra generación para Cristo. Por mucho que lo gritemos, por muchas reuniones que hagamos, por muchos congresos que hagamos, por muchos motivadores que contratemos o por muchas ofrendas que demos, solamente podemos alcanzar a nuestra generación a través de la fe, a través de la oración y a través del ayuno. Amén. No hay otra clave, hermanos. No hay otra clave. Y o pagamos el precio de eso o no vamos a hacer nada alrededor nuestro. No vamos a hacer nada. Seguiremos como estamos, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, pero no alcanzaremos las metas que Dios tiene para nuestras vidas.
Aleluya. No es cuestión de métodos, no es cuestión de sistemas, no es cuestión de grandes ideas, no es cuestión de anunciarte en internet ni de anunciarte en la televisión, es cuestión de doblar nuestras rodillas delante del Padre y clamar día y noche, Señor, salva a esta generación. Amén, aleluya. Es cuestión de decirle a nuestro cuerpo, hoy te sujetas a lo que yo te diga. Amén. Hoy no hay televisión, hoy no hay serie de televisión, hoy no hay comida, hoy no hay agua, ni chicles. Amén. Hoy no hay nada. ¿Por qué? Porque te voy a sujetar. Aleluya. Porque el que sujeta su cuerpo, hermanos, es victorioso. Amén. Amén. ¿Cómo sujetamos nuestros cuerpos? Sujetándolo a través del ayuno y sometiéndole. ¿Te da ganas de comer la galleta? Claro que te da ganas de comer, pero deja la galleta, amén. Estoy en la oración y te vas al cuarto a orar delante del Señor y te va a dar frío en los pies y te va a dar sueño, pero tienes que permanecer firme, amén. Tenemos que comprometernos, hermanos, delante de Dios y delante de la iglesia, porque hay una generación que necesita ser liberada. Sí, Señor. Cuando tú ves los rostros de las personas y ves en los pecados en los que se están metiendo los jóvenes, los matrimonios, ¿cómo piensas que van a ser libres de eso? ¿Cómo piensas que van a ser libres de esos? Con la fe de la iglesia, hermanos, creyendo la palabra de Dios. Amén. Pero no la creemos. No la creemos. Pensamos que ganamos más dinero si damos más tiempo, hacemos más si hacemos... No, dejemos las cosas en las manos de Dios. Amén. Y Dios las multiplicará. Aleluya. Vengamos a los cultos de oración los jueves. No solamente es el jueves el día de oración, todos los días en nuestra casa. Todos los días en nuestra casa. Guárdate media hora, 45 minutos, una hora. Guárdate un tiempo apartado para Dios. Amén. No esperes solamente al ayuno que hacemos todos los meses. Puedes hacer otro ayuno aparte en tu casa. Puedes empezar, ¿verdad?, a ejercitarte en esas armas del Evangelio, en esas armas espirituales, si amas de verdad a esta generación. Si deseas de verdad el cumplimiento de la palabra de Dios sobre esta generación, comienza a creerle a Dios, comienza a creer su palabra, comienza a entrar en los momentos de oración y comienza a entrar en los momentos de ayuno. Aleluya. Y sujeta tu cuerpo, por mucho que quiera, por mucho que desee, somételo. Amén. Somételo. Luego te va a ser más fácil someter otras cosas. Cuando somos capaces de someter lo primario del ser humano, que es la comida, cuando eres capaz de dejar a tu cuerpo, ¿verdad?, en silencio durante todo un día, luego serás capaz de decir no a otras cosas. ¿Por qué? Porque estás siendo ejercitado, ¿verdad?, en el dominio propio. En el dominio propio. Siempre que tenemos hambre, a comer, a comer, a comer. Sujetémonos y sujetaremos nuestro espíritu y sujetaremos nuestra carne, amén, delante del Espíritu de Dios, y el Señor nos irá infundiendo su poder, su gracia, su sabiduría. Aleluya. ¿Cómo vamos a hablar a las personas? Necesitamos pararnos delante de Dios en oración, esperando que Dios nos dé la palabra, esperando que Dios nos enseñe, que Dios nos corrija, que Dios nos dé aquello que tenemos que dar a los demás hermanos. Y no te preocupes si se levantan las olas, amén. Las olas se van a levantar y se seguirán levantando, porque Satanás no quiere que llegues al otro lado. No quiere que llegues al otro lado, porque en el otro lado hay un dominio de él abrumador sobre esa región. Y no quiere perder su dominio, no quiere perder su gobierno, pero en el nombre de Jesús, amén, Satanás va a perder su gobierno sobre esta isla. Amén. Satanás va a perder su gobierno sobre esta isla. Entremos en la barca, hermanos, y cada uno al timón, el otro a los remos, el otro a las velas y el otro a achicar agua. Da igual, con las manos, aunque no haya cubos, pero lleguemos al otro lado. Aleluya. Y conquistemos esta tierra para Cristo, hermanos. Y veamos esta tierra rendida a los pies de Cristo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.